Presentación. Ah, ok, listo. Listo. Bueno, yo creo que arranquemos ya 11:05, ya igual los que se vayan uniendo, pues ahí se van pegando. Muchas gracias por conectarse. Este es el webinar, vamos a hablar de los refractarios para la industria del cemento. Esperamos que sea interesante para ustedes. Dale, por favor. Bueno, la agenda que tenemos una breve introducción de la empresa, pues ya todos ustedes nos conocen, yo creo, pero al recorderis y para hablar de algunas cosas nuevas, vamos a pasar al tema de generalidades de refractarios, pues básicamente como clasificación y tipos de productos que se manejan. Y de ahí vamos a enfocarnos, la mayor parte del tiempo vamos a estar dedicados a todos los refractarios que son específicamente para la industria del cemento. Vamos a arrancar por la torre de ciclones, de ahí entrando a horno rotatorio y finalizando por la caperuza y el enfriador básicamente. La idea es hacer como un recorrido de todos los tipos de materiales que se deben usar. Vamos a ver los temas de instalación, que digamos que es de lo más crítico que tenemos siempre, pues para esta industria y para todos, pero digamos que es una de las razones para que a veces no queden bien los refractarios o para que no tengamos las duraciones y además donde digamos tenemos más oportunidades de mejora. Y cerraremos con una parte de preguntas y respuestas, aunque si tienen alguna durante el conversatorio. Por eso elegimos esta manera de trabajar, no con los micrófonos cerrados de todos, sino que ustedes pueden intervenir en el momento que quieran. Si quieren, levantan la manito y les doy la palabra o cuando vean oportuno pueden intervenir a hacer alguna pregunta. Bueno, básicamente vamos a estar hablando 4 personas. Estoy yo que estoy desde la parte comercial. Están nuestros 2 ingenieros de investigación y desarrollo, Fabio y Iris, que nos van a dar todo el conocimiento del tema de los materiales. Y finalizando va a estar Luis Fernando Gil, que es nuestro coordinador de servicios, que es nuestro experto en todos los temas de instalación y montajes. Bueno, Arecos es una compañía que ya lleva más de 65 años en el mercado. Nacimos acá en la ciudad de Medellín como una necesidad de la siderúrgica para suplir sus refractarios. Y bueno, durante más de 60 años hemos recibido transferencia de tecnología de empresas muy grandes, como es el caso de General Refractories, AP Keating, Harbison Walker y North-American Refractory. De pronto ustedes para la industria del cemento, Harbison Walker es muy conocido porque ha sido muy fuerte y digamos que en Centroamérica y Norteamérica se ve mucho refractario de Harbison. A partir del 2013 nos compró el grupo Corona, que es un grupo muy enfocado al tema cerámico. Y bueno, hemos hecho un desarrollo en productos y mejoras. Digamos que ahora estamos trabajando mucho para este año en todo el tema de optimización de consumos energéticos. Ahora les explico un poquito más del tema. Continuemos. Estamos localizados, tenemos un par de plantas, una planta en Sogamoso, donde hacemos como todos los productos como grandes, por decir así, el gran volumen, donde hacemos todos los ladrillos de alta lúmina, los ácidos, pues como se conoce en este sector, y una planta de productos especiales en Itagüí. Esta planta se dedica sobre todo a hacer piezas prevaciadas, digamos que para el cemento uno podría utilizar algún tipo de piezas prevaciadas en los enfriadores, por ejemplo, el pecho de paloma, uno podría hacer una pieza prevaciada. Algunas zonas de los mismos torreciclones, uno podría pensar en piezas prevaciadas, digamos que son piezas que ya tienen formatos grandes y pueden venir con los anclajes que sean de montaje fácil o digamos que pensando mucho en el tema de reducción de tiempos de montaje o en el tiempo de mejora de propiedades, porque cuando uno hace instalaciones en campo no necesariamente logra obtener las condiciones más óptimas. Tenemos 2 sedes comerciales acá en Colombia. Eh, Está una en Sabaneta, que digamos que es como la principal, y la otra en Bogotá, que tenemos una oficina pues también de venta de productos y todo. Y somos más o menos 80 personas en total. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que les contaba ahora, todo el tema de fabricación de productos refractarios, concreto, ladrillos, morteros, y bueno, y ahora nos hemos enfocado mucho más en temas de servicios, como es el tema todo lo que es instalación, sea mantenimientos o instalaciones nuevas, todo el tema de energía, con el tema de elaboración de termografías y análisis de termografías como tal. Estamos en el tema de optimización de procesos térmicos, en el monitoreo y visualización de los consumos energéticos de todo tipo de empresas, en la analítica de consumos variables de proceso, todo buscando eficiencia y disminución de costos.
Y en Colombia específicamente estamos en el tema de presentación de beneficios tributarios. Esto es, en Colombia hay unos beneficios por ahorros energéticos, por cambios tecnológicos, y nosotros ya tenemos todo un proceso montado para el acompañamiento en esta presentación de beneficios. Básicamente esto que ven acá es lo que hemos combinado con el nombre de Festo, pues básicamente. El tema de calidad, digamos, estamos con la ISO 9001, pues para dar una tranquilidad sobre nuestros productos. Y todo el tema de control de calidad, investigación y desarrollo, pues digamos que tenemos equipos de alta tecnología, que son los únicos, digamos, en la región, o el único que tiene la capacidad de hacer todo este tipo de ensayos, como es el módulo de ruptura en caliente, la deformación bajo carga, la refractaría bajo carga, y todo tipo de propiedades mecánicas para los productos refractarios. Y tenemos equipos como ahí se ve pues en la foto, pues digamos son equipos muy nuevos. Ahí se ve el módulo de ruptura en caliente y muflas, que son hasta 1700 grados para hacer todos los ensayos que necesita este tipo de industria. Continuemos. Ahora le doy la palabra a Fabio para que comience con la parte de las generalidades de los productos refractarios. Gracias, Carlos. Buenos días para todos nuevamente. Comenzamos entonces a hablar de las generalidades de este mundo de los refractarios. Comenzamos entonces hablando de la definición. Una definición a partir de la norma STM dice que es un material no metálico cuyas propiedades físico-químicas lo hacen aplicable para estructuras o como componente de sistemas. Y digamos que la norma define una temperatura como mínimo 538 grados centígrados o 1000 grados Fahrenheit. Sin embargo, todos sabemos que los refractarios no solamente están expuestos a altas temperaturas, también hay un sinnúmero de variables durante su aplicación, y entre esas mencionamos algunas como la abrasión, impacto, choque térmico, uso mecánico. Entonces, si quisiésemos resumir toda una descripción de los materiales refractarios, podríamos decir que son materiales capaces de soportar a temperaturas elevadas las condiciones del medio en el que están inmersos durante un periodo de tiempo económicamente rentable, sin ningún deterioro significativo de sus propiedades físico-químicas. Comenzamos entonces hablando de los refractarios y dos grandes grupos que los dividen. Por un lado están los densos y por el otro los aislantes. Vamos a ir viendo entonces que esta propiedad en sí la van a definir sus propiedades físicas como tal. Entonces, dentro de los densos están los preformados y los monolíticos. La diferencia de estos es que los preformados son materiales que se entregan como un producto terminado y que ya tienen una forma definida. Entre esos tenemos entonces los prensados, extruidos y los vaciados. Por el otro lado tenemos los monolíticos, que como bien lo mencionaba, son entonces ya productos que no tienen una forma definida. El producto terminado como tal no la tiene, y entre eso están entonces los concretos, plásticos, masas apisonables y morteros. Ahí haciendo un pequeño paréntesis, haciendo la diferencia entre cemento, mortero y concreto. El cemento entonces es el ligante, es quien reacciona para dar cierta resistencia al material. El mortero, a diferencia, tiene, aparte del ligante, una distribución de tamaños de partículas normalmente finos y es muy utilizado para pegar los ladrillos, mientras que el concreto ya es un material que tiene, aparte del ligante, una distribución muy amplia de tamaños de partículas, desde los más finos hasta muy gruesos. Entonces, yéndonos hacia el otro lado de los aislantes, son productos con mayor porosidad, su densidad es mucho menor comparándolo con los densos, y dentro de esta familia también tenemos concretos, ladrillos, todo el tema de materiales a base de fibra como mantas, papel, tabla y copo cerámico. Hablando entonces ya del core como tal, el core de Gama Arecos, comencemos hablando de los ladrillos. Y si nos preguntamos si son materiales conformados o no, estos son materiales conformados. Nuestras tecnologías de fabricación, como les mencionaba, son prensado, extruido y vaciado. El tipo de ligante puede ser arcilla o cemento aluminoso. ¿Cuál es la diferencia? Para los dos primeros, prensado extruido, son materiales que se entregan ya con un tratamiento térmico definido. O sea, son productos que desarrollan la liga cerámica, y por eso es que la arcilla está ahí como tipo de ligante. Mientras que el vaciado ya se utiliza es un cemento. ¿Sí? Vale aclarar entonces que utilizamos un cemento aluminoso, un cemento con alta refractariedad. Dentro de su clasificación también está el tema de composición química, como el porcentaje de alúmina, y se definen como alta alúmina, silicoluminoso y antiácido. Y el tema de la densidad, que también les hacía la pequeña introducción al inicio. Como segundo material está el mortero, que les decía que es el utilizado para pegar los ladrillos. Es un material no conformado.
Hoy se prepara por medio de un mezclado y una homogenización. Tipo de ligante tiene arcilla y silicato de sodio, y la diferencia radica en que esto va a definir el fraguado, ¿sí? Aquel que está formulado a partir de silicato de sodio tiene un fraguado químico y al aire, mientras que la arcilla ya es un material que requiere de altas temperaturas para desarrollar su resistencia. Dentro de la presentación lo tenemos como un mortero seco o húmedo, y dentro de la química, lo mismo que les mencionaba, hay una diferenciación respecto a su porcentaje de aluminio. El tercer material, entonces entramos aquí al mundo de los refractarios plásticos, en donde lo compone la masa apisonable y el refractario plástico como tal. Son productos no conformados. La tecnología de fabricación es mezclado, y para el plástico mezclado y extrusión. Y esto es muy importante porque esto va a dar al refractario plástico sus propiedades de alta trabajabilidad. Si queremos dar un ejemplo que sea fácil de imaginarlo, entonces imaginemos una plastilina. Así es más o menos el plástico refractario. Su índice de trabajabilidad es muy alto. Tipo de ligante, arcilla y ácido fosfórico. Al igual que el anterior que les mencionaba, el silicato de sodio, este es el ligante químico, y por eso es que su fraguado puede ser al aire y químicamente, mientras que la arcilla es un fraguado térmico. Y su subclasificación también habla de propiedades diferentes, porcentajes diferentes de aluminio, clasificándolo como alta alumina o silicoaluminoso. Como tercero están los concretos, son materiales también no conformados. Dentro de la tecnología de fabricación está el mezclado y homogenizado en seco. Y el tipo elegante es muy importante. Tenemos el cemento aluminoso y sílica coloidal. Esto va a definir entonces el contenido deseado dentro de los concretos, que por norma los definen como concretos convencionales, bajo cemento, ultra bajo cemento y sin cemento. Estos últimos son los que utilizan sílica coloidal. Y también el tema de la densidad va a definir entonces si es un material denso o aislante. Aquí haciendo un zoom en los concretos, entonces les compartimos la información de nuestra línea SR. Nuestra línea SR, a diferencia de nuestra línea tradicional, son concretos de secado rápido. Son concretos que luego de instalados toman 6 horas, digamos que de desarrollar una resistencia tal que se puedan respirar las formaletas y elevar la temperatura rápidamente. Rápidamente es llegar a elevar la temperatura hasta la temperatura de operación con una rata de velocidad de 50 grados por hora. A diferencia de la tradicional, en donde uno debe llevar una curva de calentamiento y curado muy escalonada. Ahí digamos que lo más importante es el ahorro en tiempo. Una línea tradicional podemos llegar a 72 horas, mientras que, como la que están viendo en pantalla, la comparamos contra una SR que únicamente llega a 24 horas. Finalmente, entonces, tenemos los materiales a base de fibra cerámica. Dentro de estos están los conformados y los no conformados. La tecnología de fabricación hoy más utilizada y empleada es la entrelazado vacío. El ligante más importante y conocido ahorita es el inorgánico. Y digamos que si como los dividimos en no conformados y conformados, el copo cerámico estaría ahí como en los no conformados. Es un producto como a granel, así es, por así decirlo, mientras que los conformados ya entonces está la manta cerámica, el papel cerámico y la tabla cerámica. Como tercer punto, entonces vamos a entrar con los refractarios para la industria del cemento. El horno de cemento. Entonces, ¿qué es el horno de cemento? Es el lugar en donde ocurren las reacciones de sinterización para producir el clínker. El clínker como componente principal del cemento. Si vamos a hablar de temperaturas máximas, entonces estaríamos hablando de aproximadamente 1500 grados centígrados. Y vale entonces afirmar que el horno como tal cumple 4 funciones diferentes y muy importantes, como reactor químico, como generador de calor, intercambiador de calor, y finalmente es un transportador de gases y sólidos. Como ven aquí pues el esquema, entonces vamos a hablar del horno en 4 zonas muy importantes. La primera, la torre de precalentamiento. La segunda, ahí en esta torre de precalentamiento, entonces vamos a ver todo el tema de descarbonatación. Vamos a ir como entrándonos un poco en las reacciones químicas. La segunda, el horno como tal, comenzando desde la calcinación hasta la zona de descarga. Como tercer punto, entonces hablaremos de la caperuza y el quemador. Y por último, hablaremos entonces del proceso de enfriamiento, involucrando ahí el enfriador y el aire terciario.
Bueno, es importante tener en cuenta que este tipo de hornos involucran la selección de los refractarios, tanto refractarios ácidos como básicos, y la selección de los refractarios para cada una de estas zonas es en función a los mecanismos de desgaste que estén presentes. Entonces, ahora en adelante en la presentación vamos a irles mostrando cuáles son esos mecanismos que permiten que seleccionemos ciertos refractarios para cada una de ellas. Hablando del proceso de producción de clínker, tenemos dentro de la composición, el clínker vendría siendo parte de lo que es la formulación del cemento. El horno de cemento se utiliza para lo que vendría siendo la fabricación del clínker, y la fabricación del clínker se hace a partir de algo que hemos llamado harina cruda. La harina cruda tiene componentes mayoritarios y componentes minoritarios. Los componentes menores juegan un papel crítico. Dentro de los componentes críticos, entonces, están algunos óxidos que comprenden aproximadamente, y teóricamente se conoce más o menos el 5%. Ese 5% entonces va a otorgar ciertos óxidos que va a depender mucho del rendimiento del refractario y las características finales del clínker, como óxidos de sodio, de potasio, azufre, algo de cloruro. Menciono estos 4 porque estos principalmente van a causar encostramiento en el horno. El flúor es un material que baja demasiado la refractariedad de los materiales. El magnesio va a reaccionar también fácilmente a altas temperaturas con los materiales ácidos o silicoluminosos, que es el componente principal de los refractarios en dichas zonas. Y finalmente los metales pesados o metales de traza, que esto, aparte de afectar el refractario, también es un tema a tener en cuenta para el medio ambiente. Listo. Ahora vamos a empezar con lo que vendría siendo la selección de los refractarios para las 4 partes que hemos mencionado en nuestro horno de cementos. Iniciamos con la primera parte, que vendría siendo la torre de ciclones o precalentamiento. La torre de ciclones está compuesta por los ciclones superiores, ciclones inferiores, calcinador y cámara de entrada, y los mecanismos que ocurren hasta los 700 grados aproximadamente para el clínker son los siguientes. Básicamente, a partir de los 100 grados y hasta los 700 tenemos un tema de pérdida de agua. Ahí va a haber un tema de secado, eliminación de agua superficial, y un tema ya a más altas temperaturas, cercanas a los 400 grados, de eliminación de agua estructural. Ahí, quizás llegando a los 700, vamos a ver un tema de recristalización, algunos cambios en las arcillas presentes en el material de crudo. Listo, estas reacciones que ocurren en el clínker son las que ocurren en los ciclones superiores e inferiores, que vendrían siendo como el contacto inicial o el ingreso de la harina cruda a nuestra torre de precalentamiento. Cuando hablamos de los ciclones superiores, decimos que esta sección es el calentamiento inicial de la harina cruda. La temperatura máxima que se alcanza acá puede ser de los 400 grados centígrados aproximadamente, y en esta sección no hay ningún mecanismo especial que permita discernir si requerimos un refractario para aguantar una condición en específico. En lo que vendría siendo la selección de los refractarios para el ciclón superior, tenemos 2 opciones. La primera está constituida por ladrillos refractarios. Cuando hablamos de la constitución con ladrillos refractarios, inicialmente requerimos algo que se llama material de respaldo. Recomendamos como material de respaldo un ladrillo aislante ERIFB 2300 que logra soportar hasta los 1260 grados centígrados aproximadamente. Este material de respaldo va pegado directamente a lo que vendría siendo la chapa metálica de nuestra torre de ciclones. Y ya luego, en la cara de trabajo, es decir, el material que va a estar en contacto directo con los gases y con la harina cruda, recomendamos 3 tipos de ladrillos, que son el U33, ER40 y AQ45M. Estos 3 ladrillos silicoluminosos tienen propiedades diferentes, siendo que el AQ45M tiene mejores propiedades mecánicas y menor porosidad que el ER40, y a su vez el ER40 tiene mejor desempeño que el U33. La selección de ellos va a depender de las condiciones de servicio con las que estemos trabajando. Para poder pegar estos ladrillos y también el aislante, requerimos utilizar un mortero que se llama mortero Super Aerofrax. La opción 2 que recomendamos para nuestros ciclones superiores es con concreto. Al igual, requerimos un material de respaldo. En este caso, los materiales de respaldo que recomendamos pueden ser manta cerámica o tabla cerámica.
Dentro de la manta cerámica tenemos la manta cerámica 1260, que soporta hasta esta temperatura, y las tablas cerámicas LD 2300, que es una tabla de baja densidad, y la tabla Excelfrax 1800, que es una nueva tecnología considerada como una tabla microporosa, caracterizada por tener menor conductividad térmica que la LD 2300 y por ende beneficiar lo que vendría siendo el ahorro energético. En la cara de trabajo podríamos aplicar 4 tipos de concretos. Tenemos los concretos convencionales, dentro de los que están el Concrax UG, que es de uso general, y el Concrax 1300. También recomendamos el uso del CBC 50, que es uno de nuestros concretos bajo cemento con 50% de alúmina, y el CSC 50, que es un concreto sin cemento también con 50% de alúmina. Para poder anclar estos materiales o estos concretos a lo que vendría siendo la chapa metálica, utilizamos anclajes metálicos. Recomendamos el uso de los anclajes metálicos AISI 304. Conocido ya lo que son los ciclones superiores, nos vamos con los ciclones. En los ciclones inferiores, lo que hacemos es completar la deshidratación de la harina cruda que ya habíamos mencionado inicialmente. La temperatura máxima en esta zona puede ser de hasta 800 grados centígrados y en esta sección ya sí tenemos algunos mecanismos de desgaste que afectan directamente al refractario. Dentro de ellos está el choque térmico y el abuso mecánico y el ataque. El choque térmico y abuso mecánico es principalmente por el tema de la limpieza de los encostramientos que se vayan generando sobre la superficie del refractario. La selección de los refractarios para esta sección también se divide en dos. La primera opción vendría siendo con ladrillos, donde recurrimos nuevamente a lo que es el ladrillo RIF 2300 como material de respaldo. Y en la cara de trabajo recomendamos el uso de ladrillos que tienen muy baja porosidad, considerados como ladrillos de alta quema, por eso tienen la sigla AQ en su nombre. Recomendamos el uso del AQ45M, del AQ50 y del AQ60. Ya el mortero que vayamos a utilizar para pegar estos ladrillos va a depender de la mineralogía, compatibilidad que tengamos con el ladrillo. Recomendamos el Super Aerofrax para el AQ45M y para el ladrillo aislante, y el mortero Baufrax para el ladrillo AQ50 y AQ60. Cuando hablamos de concretos, recomendamos los mismos materiales de respaldo que mencionamos para el ciclón superior, que es la manta cerámica 1260, o las tablas cerámicas L2300 o la Excelfrax 1800, que es la microporosa. Y en la cara de trabajo ya recomendamos materiales que van a ser, se caracterizan por ser resistentes al ataque químico y además de eso son resistentes a la abrasión. Dentro de ellos incluimos 3 concretos bajo cemento, uno que se llama el CBC antipega, caracterizado por ese nombre de ser antipega o evitar el encostramiento, y 2 concretos que tienen dentro de su formulación 10 y 30% de carburo de silicio. El carburo de silicio, además de hacer que el material sea más resistente a la abrasión, hace que también sea más resistente al ataque químico. En el caso del CBC antipega, si deseáramos incrementar aún más su desempeño del choque térmico a la abrasión y a la resistencia mecánica, podríamos agregarle algo que se llaman fibras de acero. Las fibras permiten otorgarle esa mejora que he mencionado. Y los anclajes que recomendamos para la instalación serían los anclajes metálicos AISI 304. Nuestra tercera parte de lo que es la torre de ciclones está conformada por el calcinador. El calcinador opera a una temperatura máxima de 1100 grados centígrados aproximadamente. En esta zona entonces vemos que ya sobrepasan los 700 grados centígrados, aquí las partículas aún están sólidas y básicamente es el fin de la descarbonatación, o sea, termina la calcinación del producto, ya se forma cal libre y esta cal libre comienza a reaccionar con los óxidos de silicio, formando ya un silicato de cal llamado velita. A partir de este caso entonces, todo el tema de descomposición de los materiales se da. Ya lo que antes teníamos como metacaolín termina formando sílice libre y óxidos de aluminio también. Teniendo en consideración esto, es que nos permitimos definir cuáles vendrían siendo los refractarios para este calcinador. Como Fabio les comentaba, en el proceso del calcinador ocurre la calcinación de la harina cruda y ya los mecanismos de desgaste que aplican son el choque térmico, el abuso mecánico, el ataque químico y la abrasión. Para el calcinador, de igual forma, contamos con 2 opciones. La primera sería de ladrillos, donde tenemos el material de respaldo, que igualmente es un ladrillo aislante RIFB 2300, que soporta hasta los 1260 grados centígrados. Y en la cara de trabajo recomendamos de igual manera los ladrillos de alta quema AQ45M, AQ50 y AQ60
nuevamente recordando que hay que tener en consideración que el mortero debe ser compatible con el ladrillo que seleccionemos. Para la opción 2, que trabajamos con concreto, empleamos como material de respaldo la manta cerámica 1260 o las tablas LD 2300 o la tabla Excelfrax 1800, que es la tabla microporosa, y en la cara de trabajo, adicional al CBC antipega, que ya habíamos mencionado en los ciclones inferiores, incluimos el CBC 30 SIC, que tiene 30% de carburo de silicio en su formulación, y mencionamos además el concreto bajo cemento o sin cemento llamado Circast. Se llama Circast porque tiene circonio en su formulación. En el caso del CBC antipega, nuevamente podríamos recurrir a lo que vendrían siendo la adición de las fibras de acero para mejorar el choque térmico, el abuso mecánico y la abrasión. Estos concretos deben de anclarse a la chapa metálica utilizando un anclaje metálico. Solo que a diferencia de los ciclones superiores e inferiores, en este caso recomendamos un anclaje metálico que tiene mejores especificaciones para soportar temperaturas más elevadas. Recomendamos el AISI 310, que logra soportar en la punta del anclaje temperaturas hasta los 1100 grados centígrados. Continuamos con lo que vendría siendo nuestra última etapa de nuestra torre de precalentamiento, torre de ciclones. Se llama cámara de entrada, que involucra la cámara de humos y la resbaladera. En esta sección, lo que ocurre con la reacción del clinker es muy similar a lo que ya habíamos mencionado en el calcinador. Se considera que esta sección vendría siendo el ingreso de la harina al horno rotatorio, que es la siguiente etapa que vamos a discutir de nuestro horno de cemento. Los mecanismos de desgaste que tenemos acá son ataque químico, choque térmico, esfuerzos mecánicos y muchísima abrasión. La selección que recomendamos para la cámara de humos nuevamente se divide en dos. La primera vendría siendo con ladrillos, donde recomendamos ladrillos aislantes, IFB 2300, y en la cara de trabajo ladrillos de alta quema, AQ50 y AQ60 con el mortero Boprax. Y en la opción 2 recomendamos el uso de manta cerámica como material de respaldo, y en la cara de trabajo sí contamos con una gama más amplia para poder soportar las condiciones que requiere la cámara de entrada. Dentro de ellos está el famoso CBC antipega, el CAM BC80, que era un material que no habíamos mencionado anteriormente, que es un concreto autonivelante con 80% de alúmina. Estos dos se pueden reforzar con fibras de acero. También contamos con el CBC 10 SIC y el CBC 30 SIC, siendo ambos materiales que tienen en su formulación carburo de silicio con 10 y 30% respectivamente, y los concretos llamados Circast, que pueden ser con bajo cemento o con sin cemento. El anclaje metálico que recomendamos en este caso nuevamente es el anclaje metálico AISI 310 por las temperaturas de servicio. La segunda etapa dentro de lo que es nuestro horno de cemento es el horno rotatorio en sí. El horno rotatorio es el equipo que permite realizar la sinterización del material para ya formar lo que es el clinker, que es nuestro material de interés. El horno rotatorio está constituido por tres zonas principalmente: la zona de calcinación, la zona de quema y la zona de descarga. La zona de calcinación es una sección que trabaja a temperaturas máximas de 1350 grados centígrados. Listo, entonces, los 1150 grados, ya hablamos de ciertas reacciones en estado sólido. Hablamos anteriormente de la formación del silicato dicálcico o la velita. Aquí digamos que todo el material ya ha reaccionado para formar esto, y esto a diferencia de las demás etapas, aquí hay una reacción exotérmica, y por eso es que la temperatura comienza a subir rápidamente. Siguiendo ese orden de ideas, hay otro mecanismo que ocurre a temperaturas un poquito más altas. Sobrepasando entonces los 1200 grados centígrados, ya hay formación de fase líquida, y debido a esa formación de fase líquida, entonces hay unas fuerzas capilares que van juntando las partículas que aún todavía no han alcanzado su punto de fusión. Esto lo que hace es incrementar entonces todos estos granos. Ya la velita que es redonda comienza entonces a formar unos cristales más angulares, y hablamos ya la formación de un silicato tricálcico o la halita. Listo, teniendo en consideración de que ya la aglomeración de la harina empezó y que ya tenemos halita y velita en nuestra sección de calcinación, los mecanismos que vale la pena mencionar desde el punto de vista de selección de refractarios son principalmente el ataque químico y la abrasión. Para la zona de calcinación recomendamos únicamente la selección de ladrillos refractarios sin el uso de un material de respaldo.
Cuando hablamos del material que ya va a estar instalado en esta zona de calcinación, nos referimos únicamente a ladrillos que pueden tener entre 50 y 80% de alúmina aproximadamente. Dentro de ellos se encuentran el alum 50, el Bausal 70, el Bausal 80, el AQ 60 y el Abrasic 50 y Abrasic 70, que son ladrillos que tienen carburo de silicio dentro de su formulación. Teniendo en consideración esto, es importante resaltar que en ninguna zona del horno rotatorio, aunque lo mencionamos ahorita en la zona de calcinación porque es la primera que comentamos, vamos a utilizar mortero, es decir, vamos a evitar su uso a toda costa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el acople perfecto, como si fuese un rompecabezas entre todos los ladrillos que vayamos a instalar. En caso tal de que lleguemos a necesitar alguna especie de cuña o algo que nos permite garantizar de que ese rompecabezas encaje perfectamente, vamos a recurrir a lo que se llaman chapas de cierre. Sin embargo, esta aplicación como tal se las va a detallar mi compañero Luis más adelante. Yo solamente quería hacer énfasis en que en esta sección del horno rotatorio vamos a evitar el uso de mortero a toda costa. Ya en la zona de quema, también llamada como zona de clinkerización, nos vamos a la temperatura más alta dentro del horno. La temperatura es aproximadamente de 1500 grados centígrados. Retomamos entonces ya con reacciones endotérmicas. Aquí estamos alcanzando aproximadamente los 1500 grados centígrados y se habla entonces ya de la clinkerización como tal, formación de nódulos cuando ya hay un suficiente líquido. Parte de lo que antes era el silicato dicálcico pasó a ser halita, pero también van a haber porcentajes considerables de la velita en el clinker como tal. Entonces, eso se puede resumir en que ya tenemos la sinterización por fase líquida y es importante tener en cuenta que esta zona de quema va a ser la única zona del horno donde vamos a recurrir únicamente a la instalación de ladrillos básicos. Los mecanismos de desgaste que tenemos presentes en la zona de quema son principalmente el ataque químico y los elevados esfuerzos mecánicos a los que está sometido el refractario. Para la zona de quema, nuevamente recurrimos únicamente a la opción de los ladrillos como parte del refractario a instalar. En esta sección, como mencionaba, son únicamente ladrillos básicos, no recurrimos a lo que vendría siendo un material de respaldo. Y la oferta de estos ladrillos básicos los hacemos con nuestro parcero, que es Shinagawa, que ofrece una gran variedad o un amplio portafolio de los ladrillos que podríamos instalar en esta sección. Dentro de ellos se incluyen ladrillos que son resistentes a la abrasión o ladrillos que se pueden considerar flexibles para la condición de servicio, que son los que tenemos acá mostrados. Como última zona de nuestro horno rotatorio tenemos lo que llamamos anillo de descarga. En el anillo de descarga ocurre lo que vendría siendo la salida del clinker del horno rotatorio. Acá no hay ninguna reacción adicional en lo que vendría siendo nuestro clinker y esta zona se considera bastante importante desde el punto de vista refractaril porque es la zona que soporta toda la estructura del horno. Como habíamos mencionado, los ladrillos de las zonas previas no están, por así decirlo, anclados a lo que vendría siendo la chapa metálica, entonces el anillo de descarga es lo que soporta todo ese peso que tenemos previamente. La temperatura máxima que logramos alcanzar en esta sección es de aproximadamente 1400 grados centígrados y los mecanismos de desgaste que tenemos son principalmente ataque químico y abrasión. Acá, en este caso, a diferencia de lo que habíamos mencionado para la zona de calcinación y zona de quema, nuestra única recomendación no es con ladrillos, sino que recurrimos al uso de concretos. En este caso, utilizamos un material de respaldo que podría ser papel cerámico y en la cara de trabajo podríamos instalar principalmente dos tipos de concretos. Los concretos bajo cemento y los concretos sin cemento. Dentro de los bajos cementos tenemos concretos que tienen más de 80% de alúmina, dentro de los que se encuentran el CBC 85, el CAMBC 80, el Corin Cast y el CBC Circast, que tiene circonio en su composición. Adicionalmente, dentro de los sin cementos tenemos el SCAN 65 que contiene andalucita, el CSC 85, el CSC 95 y el CSC Circast. Todos ellos deben de anclarse a la chapa metálica utilizando un anclaje metálico IC 310 para soportar las condiciones de servicio. Seguimos con nuestra tercera parte del horno del horno de cemento. Esto incluye lo que vendría siendo la caperuza y el quemador. Se considera como caperuza a la sección de transición entre lo que era el horno rotatorio y lo que va a ser el enfriador. La caperuza es súper importante porque es la sección del horno que soporta el quemador y su temperatura máxima es de aproximadamente 1400 grados centígrados.
Los mecanismos de desgaste que tenemos presentes acá son elevadas temperaturas, abrasión y choque térmico. Acá sí tenemos dos opciones. La primera opción es de ladrillos, donde podríamos instalar ladrillos Bausal 70 o Bausal 80, teniendo en consideración de que el mortero que seleccionemos tiene que ser compatible con el ladrillo. Por ello, para el Bausal 70 recomendamos el Alufrac 68 y para el Bausal 80 el Alufrac 75. Por su parte, en la opción 2, podríamos utilizar anclajes que tienen que garantizarse que estén totalmente bien distribuidos dentro de lo que es la infraestructura. Para ello recurrimos a lo que son la combinación de los anclajes metálicos y anclajes cerámicos. Dentro de los anclajes metálicos tenemos los AISI 310 y en los anclajes metálicos recomendamos que sean fabricados a partir de Bausal 70 o Bausal 80. Como material de respaldo, recomendamos el uso de manta cerámica 1400 o tabla cerámica LD 2600. Hay que tener en cuenta que la manta cerámica y tabla cerámica que estamos mencionando en este caso difiere de las anteriores porque logran soportar mayores temperaturas adecuadas a la temperatura máxima de servicio de la caperuza, que son los 1400 grados centígrados. Y en la cara de trabajo nuevamente recurrimos a lo que vendrían siendo dos tipos de concretos, los bajo cemento y los sin cemento. Dentro de los bajos cemento está el CBC 85, el CAMBC 80, el Corin Cast, el CAMBC ANT que tienen Delucita y el CBC Circast. Por los sin cemento tenemos el SCAN 65 que tiene Delucita, el CSC 85, CSC 95 y el CSC Circast. Finalizando esta sección tenemos lo que es el quemador. Para nadie es un secreto que el quemador es lo que permite que hagamos esa mezcla entre aire y combustible para poder generar la combustión. La temperatura máxima es aproximadamente de 1500 grados centígrados y los mecanismos de desgaste que presenta el quemador son principalmente abrasión y choque térmico. En este caso solamente recomendamos la instalación de refractarios de concreto, donde utilizaríamos los bajos cementos y sin cementos que mencionamos previamente, entre los que se encuentran el CBC 85, el CAMBC 80, el Corin Cast, el CAMBC ANT, el Circast, y el sin cemento que está el SCAN 65, el CSC 85 y 95 y el CSC Circast, nuevamente utilizando anclajes metálicos AISI 310. Finalizando en nuestra última sección de lo que es el horno de cemento, decimos que ella está constituida por el conducto terciario y el enfriador. El conducto terciario es súper importante porque es una sección que nos permite reaprovechar parte del aire. Se extrae aire de lo que vendría siendo la caperuza y lo podemos retornar a lo que es el calcinador o alguno de los ciclones de nuestra torre de precalentamiento. Generalmente esta sección puede trabajar entre 600 y 800 grados centígrados y los mecanismos que están presentes son la abrasión, el ataque químico y el choque térmico. Para el conducto terciario recurrimos a dos opciones. La primera que serían de ladrillos, contando con material de respaldo no únicamente con ladrillos aislantes, como es el caso del ERIFB 2300, sino que acá sí podríamos instalar manta o tabla cerámica 1260 o las tablas cerámicas LD 2300 o la Excelfrax 1800, que es la microporosa. Y en la cara de trabajo podríamos instalar dos tipos de ladrillos, el ER40 y el AQ45M, que son ladrillos silicoluminosos que se podrían pegar con el mortero Super Aerofrax. Como opción 2 tenemos la de los concretos, donde recomendamos el uso de la tabla cerámica LD 2300 como material de respaldo. Y en la cara de trabajo requeriríamos el uso de concretos que sean muy resistentes a la abrasión, porque es un mecanismo predominante en esta sección. Para ello recomendamos los concretos, el concreto medio cemento CMC 55RA y el CBC 30 SIC, que tienen dentro de su formulación agregados que permiten que el concreto sea resistente a la abrasión. Como anclaje se recomienda el anclaje AISI 304. Finalizamos con nuestra última sección, que es la última zona de nuestro horno de cementos, llamado enfriador, que tiene una temperatura que va desde los 1400 grados centígrados hasta los 200 grados centígrados. Luego de que pasa el proceso de clinkerización y sinterización del crudo, ya formado el clinker como tal, solamente el proceso de pasar por debajo de la llama, antes de llegar al enfriador, tenemos un cambio abrupto de temperatura que puede estar cerca de los 1500 grados centígrados hasta llegar a los 1200 grados centígrados. Eso hace que muchos componentes se cristalicen, como el caso de los aluminatos, que no lo habíamos mencionado, pero que desde el inicio se había dicho que era también parte del crudo. Finalmente, esto hace que la estructura laminar entre los silicatos, velita y halita sea de forma laminar.
Teniendo esto en consideración, los mecanismos de desgaste que tenemos presentes en el enfriador son principalmente choque térmico y abrasión. Para el enfriador solamente recomendamos la instalación de concreto, teniendo en consideración de que la instalación de concretos para este tipo de enfriadores debe de realizarse con la combinación y buena distribución de anclajes metálicos IC 310 y anclajes cerámicos Bausal 70 y Bausal 80. Como material de respaldo, nuevamente recomendamos la manta y la tabla que logran soportar temperaturas tan altas como los 1400 grados, que son la manta cerámica 1400 o la tabla cerámica LD 2600. Y en la cara de trabajo recurrimos nuevamente a lo que vendrían siendo los concretos bajo cemento, los concretos sin cemento. Dentro de los bajos cementos están los que ya habíamos mencionado, como el CBC 85, CAMBC 80, Corin Cast, CAMBC AND y el CBC. Y dentro de los sin cementos está el SCAN 65, el CSS 85 y el CSC CIRCAST. Siguiendo con ese orden de ideas, hay nuevas tendencias mundiales que permiten el uso de combustibles alternos y ya les vamos a poner en contexto con ello. Bueno, hoy en día la industria del cemento está compitiendo mucho por mitigar todo ese daño que se le hace al medio ambiente. Y digamos que hay una carrera que ha empezado desde varios años y es buscar combustibles alternativos. Finalmente esto también tiene beneficios económicos a las plantas de cemento como tal. Entonces, si mencionamos alguno, comencemos con los fósiles, que son los tradicionales, el coke y el petcoke, muy conocidos. Pero entonces hoy en día ya se estudia la posibilidad de poder utilizar combustibles alternativos, sobre todo en el proceso de calcinación. Entre eso entonces están las llantas, aceites, cauchos, plásticos, todo el tema de la biomasa y finalmente estudios que también abarcan el tema de desechos clínicos como residuos hospitalarios y demás. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues todo el tema de estudio para poder utilizar estos combustibles dentro del proceso, pero también tiene un tema de agentes que van a perjudicar notablemente los refractarios. Todos estos combustibles alternativos tienen cloro, en donde estos forman con los álcalis ciertos cloruros. El azufre como tal va a permitir que con ciertos componentes se dé la formación de costras en los procesos. El óxido de magnesio, cuando está en una proporción adecuada, digamos que va a formar el tema de la brucita o hidróxidos de magnesio, el refractario se expanda demasiado, generando grietas. El tema de fósforo va a ocasionar que la refractariedad de los materiales disminuye mucho. Y finalmente los metales pesados, recalcando mucho el tema del mercurio, sobre todo proveniente de los desechos hospitalarios, va a perjudicar mucho no solamente el medio ambiente, sino también el rendimiento de los materiales refractarios. Ahora le damos paso a Luis para que los ponga en contexto de lo que vendrían siendo las instalaciones en la industria del cemento. Luis, tienes el micrófono apagado. Perdón. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Fernando Gil, soy el encargado de toda la parte de diseño e instalación de ERECOS. Entonces, primero vamos a ver como un tema de selección de anclajes, ya que es un tema dentro de la instalación de los concretos o los refractarios dentro de los hornos, muy importante para que no vayan a fallar en el momento de la instalación, pues porque podemos seleccionar un muy buen concreto, pero si no tenemos los sistemas adecuados para su fijación, se nos va a fallar. Entonces, lo primero, para seleccionar un anclaje de cera metálico debe ser una temperatura de trabajo menor a 1094 grados en la punta del anclaje. O sea, la punta del anclaje, cuando hagamos un análisis térmico, está llegando mayor a 1094, ya debemos utilizar otro sistema que lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos que mirar el tipo de acero para la temperatura que necesitemos usar. Entonces, si yo voy a tener una temperatura menor a 815 grados, 850 grados, yo no voy a utilizar sino un anclaje en 304, ¿cierto? Para esa temperatura, el anclaje en acero inoxidable 304
hasta 815 grados, la temperatura de servicio está, pues sirve el anclaje. Si yo tengo una temperatura en la punta mayor a 815 grados, casi hasta los 1050 grados, puedo trabajar con un IEC 310. Ya si tengo problemas de ataque químico en el horno, entonces, y no es una temperatura mayor a 850 grados, puedo utilizar un acero 316, que es un acero que me va a ayudar más a los ataques químicos. Bueno, entonces ya seleccionamos, ya teníamos la temperatura, ya seleccionamos el material para el anclaje, entonces necesitamos saber de qué tamaño necesito mi anclaje, y esto depende del espesor que tengo del arreglo refractario. Y entonces el arreglo refractario es el concreto y el aislamiento, o sea, el espesor del aislamiento y el espesor del concreto. Entonces, esa sumatoria, cojo ese número, por ejemplo, aquí como estamos viendo en el ejemplo, dice 9 pulgadas de espesor de la pared, y eso lo multiplico por el 0.8, y eso me da 7.2. Ese es el tamaño del anclaje que necesito, pero yo lo voy a redondear, entonces me da un anclaje de 7.5, 7 pulgadas y media de altura. Entonces, cuando ya tengo el tamaño del anclaje, ya tengo que mirar un tema de la distribución, cómo lo voy a montar. Entonces, eso va a depender de la zona donde lo voy a instalar y también del espesor. Entonces, si yo tengo en una pared, como vemos en la tabla derecha, si yo tengo una pared donde mi espesor está entre 2 a 4 pulgadas, entonces mi distancia entre centros de los anclajes va a ser de 6 pulgadas. Pero si yo ya tengo un anclaje mayor, un revestimiento entre 8 a 12 pulgadas, entonces la distancia entre los anclajes va a ser de 12 pulgadas. Como vemos en el gráfico inferior, entonces tenemos esas distancias y tenemos que ubicarlo pues en formas que vayan contrarias, ¿cierto? Una vertical y otra horizontal. Y a esta distancia, entonces, teniendo en cuenta que yo tengo el espesor del concreto más pequeño, entonces más delgado, entonces voy a tener muchos más anclajes. Pero si yo tengo el espesor más grueso, entonces voy a tener menor cantidad de anclajes. Entonces, vemos acá unas diferentes clases de anclajes, los cuales vemos primero si tenemos un sistema donde voy a aplicarlo en una pared circular o que pues, no es plana totalmente, lo ideal es utilizar un anclaje en B, solo en B. ¿Para qué? Porque si utilizo, como vemos aquí en la imagen central, un BS, esta L que tiene acá, quedaría muy difícil para hacer la traba dentro de una pared circular. Entonces lo ideal es utilizar un anclaje en B, y el BS en paredes planas o techos tiene mucho mejor agarre porque tenés más zona de anclaje pues tenés más zona en la soldadura del anclaje. Y si yo tengo un sistema dinámico o hay mucha vibración en el equipo, entonces yo voy a utilizar un anclaje, el que vemos acá, el FWN, que es un anclaje para equipos rotatorios o para un equipo donde hay mucha vibración. Entonces lo único que yo voy a soldar es la tuerca que se ve inferior. Entonces cuando el equipo empiece a trabajar, cuando tenga su movimiento, tenga su vibración, el anclaje que está arriba queda suelto y no vamos a ejercerle, o sea, va a estar más dinámico el concreto y no vamos a agrietar el concreto. Entonces otra cosa a tener en cuenta con esto es que algunos anclajes vienen con una tapita plástica en la punta, y esta tapita plástica nos ayuda a nosotros para en el momento que ya empieza a trabajar el horno, se queme y nos deje un espacio para que crezca el anclaje. Eso nos va a evitar las grietas. Si yo en el momento que yo digamos, no me llegó ese anclaje con la tapita plástica, entonces lo que yo voy a hacer es pues, enrollo cinta aislante o le pongo tubo de nivel, un plástico para que me quede ese espacio entre el anclaje y el concreto en el momento del trabajo. Entonces ya
seleccionamos los anclajes metálicos. Si yo ya en el equipo tengo una temperatura mayor a 1094 grados, entonces yo voy a utilizar un anclaje cerámico. Entonces, como ven acá, el anclaje cerámico, pues, ¿cómo lo selecciono para la aplicación? Siempre tiene que tener un porcentaje de alúmina igual o mayor al del concreto que vamos a aplicar. Entonces, si yo estoy utilizando un concreto, no sé, de un 80% de alúmina, entonces el anclaje debe ser debe ser de 80 o mayor, para tenerlo en cuenta en el momento de la aplicación. Entonces, cuando yo ya instalo estos anclajes, yo necesito pues una rajería metálica para que se pueda sostener. Entonces, en algunos casos, cuando yo hago un análisis de perfil térmico, si en el punto donde me llega la cabeza del anclaje, llega a la parte metálica, no está llegando a una temperatura mayor de 850 grados, entonces yo puedo utilizar un anclaje en 304, ¿cierto? Ya tocaría entonces un análisis de cuánto estaría llegando en esa parte para si necesitamos utilizar un 310. Pero entonces yo utilizo, los más utilizados son estos en C, cuando yo los coloco en una pared. Entonces lo que yo hago es que dentro de esta cabeza, yo meto la cabeza del anclaje en esta C, y cuando voy a vaciar, lo voy a acuñar para que el concreto no me empuje el anclaje y quede en una mala posición. Al igual que en el anclaje de la derecha, que es un anclaje dinámico, yo lo utilizo más que todo para zonas donde yo tenga mucho movimiento. Eso es un anclaje dinámico, y cuando lo vaya a vaciar, al igual tengo que aplicar tengo que montarles unas cuñas para que en el momento que el concreto se vaya vaciando, no me empuje el anclaje hacia arriba, me quede en una mala posición, y entonces yo voy a generar problemas sea en un techo, sea en una pared, y se me puede caer, porque el anclaje no está en una posición perpendicular al concreto. Entonces ya me va a fallar y va a caer los concretos. Entonces, para tener en cuenta en los concretos y cuando en algunos hornos de cal que yo utilizo anillos de descarga, entonces cuando yo voy a vaciar o en paredes o en los ciclones, yo tengo que tener en cuenta primero que la mezcladora adecuada para esto, el equipo necesario. O sea, yo necesito un equipo que la mezcla me la haga homogénea, o sea que yo no puedo hacerlo ni a mano, ni en una mezcladora, pues, de concreto civil, sino en una concretadora que tenga paletas planetarias, ¿cierto? Entonces, cuando yo utilizo esto, también necesito un tiempo de secado. Eso también es muy importante tener, un tiempo de mezcla, perdón. Ese tiempo de mezcla, cuando lo tengo que tener muy bien controlado, porque eso va a depender cuánto se me va a secar el concreto, en cuánto tiempo. Y cuando yo haya el curado, pues no vaya a fallar porque no tenga el buen tiempo, ni tampoco el agua requerida, que es la que está en la ficha técnica. Entonces, por lo general, nosotros utilizamos en las instalaciones, para mejorar los tiempos del vaciado y de formaletear por ejemplo, los anillos de descarga. Nosotros lo que hacemos es utilizar un concreto de nuestra línea SR, en los cuales nosotros dividimos el horno en varias secciones, como vemos acá, y vamos vaciando en secciones, primero impares, luego, no sé, a las 2 horas, por lo general, 2-3 horas, podemos desformaletear y estar ya vaciando las zonas pares. Entonces, eso es una gran ventaja con los concretos SR. Entonces, ya en los hornos, ya para la selección de los ladrillos, en los hornos rotatorios, por lo general, los más utilizados en la industria del cemento son los formatos ISO. ¿Cómo entendemos estas formas? Primero, para la selección tenemos que tener en cuenta el espesor del refractario. Entonces, yo necesito un espesor de 160 o 180, eso me va a decir qué tipo de formato necesito. O sea, como termina el formato, si es 216 o 218, entonces si es 216, entonces de 160 milímetros de altura. Y ya la combinación ya la tengo que hacer con respecto a estas tablas que nosotros, pues, ya nos pueden encontrar en los catálogos, y es según el diámetro del horno. Si yo tengo un diámetro mayor, perdón, de 6 metros, de 3 metros, aquí me aparece en la tabla y me va a dar la combinación según el espesor que necesite el refractario.
Entonces, por lo general esta selección es la mitad de lo que es el diámetro total del horno. Entonces, si el horno me mide 6 metros, entonces la combinación es una combinación que me sume 3 metros, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya selecciono estas ISO, también vienen con unas cuñas de cierre. ¿Para qué? Para evitar que yo haga cortes en los ladrillos y yo ya tenga una pieza ya prehecha y la pueda instalar directamente y me ajuste mejor. Entonces, como ven en la parte inferior de la diapositiva, ustedes ven que hay una serie según el tamaño del ladrillo. Entonces, si tengo una ISO 160, entonces voy a utilizar las P161 y la P16, solamente esas dos por anillo. Entonces, para tener en cuenta en el momento de la instalación, ¿cómo se instalan estos anillos? Primero, comienzo con la zona inferior de los anillos, que es lo que llamamos la batea. Y empezamos a montar esta zona y cuando vamos montándola, primero que tener en cuenta no utilizar juntas. Sí, perdón, no hacerlo trabado. Cuando yo no lo hago trabado, sino individual, porque con el momento de los hornos rotatorios, por la dinámica que tiene, debe estar separado cada anillo, porque si yo lo hago trabado, entonces voy a empezar a generar grietas en el ladrillo y vamos a empezar a tener entorchamientos y van a empezar a agrietarse y a dañarse el ladrillo. Entonces, en un horno rotatorio debe ser individual el anillo. Si es en un horno circular, pero es estacionario, pues ya puedo utilizarlo eh, como con traba para que me ayude a amarrarlo mejor. Entonces, cuando yo ya monto la parte inferior, voy montando la parte superior, voy cerrando el anillo y este trabajo lo voy haciendo con unas varillas con resorte, aquí lo llamamos pogos, y vamos montando cada anillo, como vemos en una de las fotos, vamos montando cada ladrillo con cada uno de las cuñas de las ISO para ir cerrando. Es muy importante que en el momento que yo vaya haciendo esto, lo vaya haciendo que el ladrillo vaya quedando muy apretado. Entonces, si uno tiene, por lo general en los hornos se presenta una deformación en la chapa y uno no va a ver que se vaya ajustando, digamos que se puede usar un poquito de mortero, no mucho, un poco. ¿Para qué? Para ajustar. Pero lo ideal es que no se utilice mortero entre el ladrillo, porque eso mientras el movimiento que tiene en los hornos rotatorios, en ese momento el mortero se va desgastando y va generando espacios entre uno y el otro. Cuando yo vaya haciendo los cierres, también para hacer apretar, yo voy a utilizar unas platinas de cierre, que son las que se ven en la parte superior izquierda, son unas platinas en acero 310, 3 milímetros en octavo, para ir cerrando e ir ajustando el anillo. Y lo mismo lo hago con los ladrillos de cierre. En muchos casos, pues si no se tiene, se utiliza un gato hidráulico o una pastilla hidráulica por ahí de 2 pulgadas para apretar todo el anillo antes de meter la última cuña de cierre y eso nos ayuda a ajustar muy bien el anillo. Entonces, eso es como todo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Luis, muchas gracias por tu presentación, y a Iris y a Fabio. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que la resolvamos.